Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien dependiendo de donde se encuentren. El motivo de este video es para ver algo, una propuesta de historia, pero desde la historia que yo les contaría a mis seres queridos y a mis familiares, contrario a aquella visión histórica que se quiere imponer, respetando el laicismo en el sentido de no imponer una doctrina, pero sí se aborda la religión desde todas las religiones, ¿verdad? Pero sin imponer, sin adoctrinar en una religión, contrario a lo que hace el Estado con esa religión estatal que trata de imponerse sobre el cristianismo bajo una bandera del laicismo, pues casi casi es un anticristianismo, ¿sí? Entonces, este tipo de propuesta de historia pues va en ese sentido de una verdad histórica sin caer en adoctrinamiento, pero es lo que yo le enseñaría a mis sobrinos, a mis hijos, a mis seres queridos, desde la casa obviamente. Si esto se viera desde las escuelas, el mundo sería diferente, no estarían tan lavados el cerebro, la verdad. Dejando a un lado los fundamentos de la historia que son la crítica textual, la evidencia documental, es decir, aquí hay textos de Platón que distan más de 1250 años de Platón y Aristóteles, la copia del autor, con respecto a los libros cristianos que distan no más de 50 años. ¿Y cómo es posible que le dan más crédito a Platón que a los textos cristianos? Sí. También la historia se basa en arqueología y evidencia física, no nada más en cuentos de viejas que se van pasando desde un profesor a un alumno. La propuesta de historia universal empieza con las civilizaciones antiguas, también que es el paleolítico, luego la revolución neolítica, que es cuando empieza la agricultura y la ganadería, y a partir de ahí civilizaciones antiguas como Mesopotamia, cómo estaban los hebreos y la Mesopotamia en la edad antigua, cuando estaba la ciudad de Ur, ¿sí? El antiguo Egipto, la presencia hebrea en Egipto, los micenos, que más o menos la guerra de Troya, esa historia de la guerra de Troya se ubica más o menos en una civilización de los micenos, de acuerdo a unos hallazgos arqueológicos que confirman la existencia de la ciudad en Asia Menor. Luego se compara más o menos el reino de David e Israel en esa época, en el año 1000 antes de Cristo. China, empezamos a hablar con China de la Gran Muralla, los fenicios, el nacimiento del alfabeto. Grecia, Atenas, los persas, la religión de los persas, las guerras médicas, Pericles, Peloponeso, y luego ya Sócrates, Platón y Aristóteles, que estos son más o menos del siglo V al 4 antes de Cristo, porque acuérdense que ahí antes de Cristo la historia se cuenta en los siglos al revés. El siglo I antes de Cristo, pues es más reciente que el siglo V, por ejemplo. Pero si se fijan, Platón le copió a Moisés muchas ideas que ya se habían escrito con Moisés, se las copió Platón. Y eso lo explica San Justino Mártir en una apología que hace en el siglo II. Alejandro Magno y el helenismo, luego vienen los orígenes de Roma, la República Romana, las guerras púnicas, Roma contra Cartago, cuando se expande Roma, viene el Cayo Mario, Lucio Cornelio, Julio César,
más o menos, y luego ya la cultura y la religión de Roma. Sí, se habla de religión pero sin caer en adoctrinamientos, ¿no? No estamos diciendo que creas en Júpiter o así, pero es para entender la historia. El imperio del siglo de Augusto. Con Augusto, si se fijan, del 27 al 14 después de Cristo, vamos a hablar a Judea, que Judea era un estado cliente y una provincia de Roma. Judea y el templo de Herodes, más o menos cuando ese segundo templo en el 19 antes de Cristo, el 70 después de Cristo. Es importante hablar del templo de Herodes desde la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hablamos de Jesús ante la historia, la crucifixión. Entonces hay menciones a la crucifixión en fuentes romanas y en fuentes judías que son independientes de la Biblia, que no son fuentes cristianas, ¿sí? Para aquello del sesgo, ¿sí? Hay evidencias arqueológicas del cristianismo, por ejemplo el grafiti de Alexámenos, cuando ponen a un crucificado con cara de burro y viene una inscripción que dice: Alexámenos adora a su Dios, en son de burla. Pero ese grafiti es una prueba de la existencia del cristianismo y de la crucifixión, ¿sí? También está el cuadrado Sator, que era como un palíndromo en forma de cruz, que dice el Pater Noster, ¿sí? El Pater Noster. Entonces, las catacumbas y la vida clandestina, cómo estaba esa persecución, las cumbas de San Calixto, Santa Priscila en Roma, ¿sí? Entre los siglos 2 y 4 después de Cristo. Y luego ya pasamos aquí a Calígula, que estamos en el siglo I. Se habla de Calígula. Luego está el emperador Claudio y cómo se expande Claudio por Britania. Y luego ya está el edicto de Claudio. Claudio, debido a unos disturbios por un tal Crestus, expulsó a los judíos de Roma. Entonces, esto que en la Biblia se mencionan dos personas que habían sido expulsados de Roma, pues históricamente sí pasó, ¿sí? En este edicto de Claudio en el 49 después de Cristo. ¿Por qué a los judíos? Por las disputas por un tal Cristus. La persecución de Nerón, aquí ya es la primera persecución estatal contra los cristianos, porque les echa la culpa de haber incendiado Roma, y es cuando ya es el chivo expiatorio. Y luego ya vienen los 4 emperadores, que se mencionan ahí en el 69 después de Cristo. Luego hay una gran revuelta judía, y aquí ya ocurre la destrucción del templo de Jerusalén, porque es bueno este hecho histórico de la destrucción del templo, porque está escrito de acuerdo a unos manuscritos de Qumran que encontraron en esas cuevas en el Mar Muerto, que esos manuscritos son del siglo II antes de Cristo. Hablan de un siervo sufriente. En el rollo de Isaías estaba descrito que el Mesías habría de padecer, y después de su muerte ocurriría la destrucción del templo. Y en el libro de Daniel también viene esa profecía, que está la descripción de la muerte del Mesías y la destrucción de la ciudad y el santuario. Esa se data en el siglo II antes de Cristo, y ocurrió precisamente la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Luego vamos de Vespasiano a Tito, cómo era en el Coliseo, y ustedes saben todo lo que se hacía en el Coliseo.
la tragedia de Pompeya en el 79. Entonces ahí en las ciudades de Pompeya y Herculiano, sí hubo cierta material arqueológico que se encontró, algunos frescos, algunos objetos, y ahí ustedes saben las figuras que luego rellenaron con yeso y todo eso. Pero hay una evidencia de un cristianismo primitivo en el siglo I. Está el cuadrado de Sator, estaban las marcas de cruz en Herculiano, ¿sí? Como que estaban las marcas en la pared de una cruz y como que la habían arrancado violentamente. ¿Por qué? Porque ya había evidencia de que adoraban a un Cristo crucificado, ¿sí? Luego se habla de Trajano, y es cuando el imperio romano tiene una mayor extensión. Y aquí, obviamente, durante Trajano sí hubo la persecución, y está San Ignacio de Antioquía. Entonces, en el siglo II, San Ignacio de Antioquía ya llamaba Iglesia Católica a la Iglesia cristiana, sí, de Cristo. Era porque ahí donde está el obispo este es el pueblo, como donde está Cristo está la Iglesia Católica. Entonces ya hay evidencia de que la Iglesia es católica, la Iglesia que están persiguiendo los romanos desde el siglo II, ¿sí? No es que él haya bautizado a la Iglesia como católica, porque él ya iba rumbo a la muerte, rumbo al martirio, y en el viaje escribe una carta. Muy bien. Luego viene ya Adriano y la consolidación. Y es cuando aquí lo más significativo de Adriano es el muro de Adriano, que estaba cerca en Britania, ¿sí? Y el Panteón de Roma. San Justino mártir, ¿sí? Y la apología. Aquí San Justino está hablando de una Eucaristía, tal como se celebra hoy en día la liturgia, lo de la fracción del pan, ¿sí? Entonces, la creencia de Cristo real en la Eucaristía es desde el siglo II, no es una invención posterior como se dice. Si mucha gente supiera la historia, se derrumbarían muchas cuestiones de división en el cristianismo. Entonces San Justino sí describe el pan, vino mezclado con agua y la oración de acción de gracias, ¿sí? Dice que la lectura de los apóstoles, la homilía, la oración universal y la comunión. O sea, él habla de la presencia real de Cristo, donde explica que el alimento no es pan común, sino carne y sangre de Jesús, sin caer en adoctrinamientos, desde una visión histórica. Esto es lo que se creía desde el siglo II, ¿sí? Luego Marco Aurelio, el emperador filósofo, vinculado con el estoicismo. Y luego está ya San Ireneo de León y la sucesión apostólica. Él hizo una lista en el siglo II de todos los apóstoles que habían sucedido a Pedro, todos los papas, una lista de papas, hasta el papa de Eleuterio, que era el papa que estaba en ese tiempo cuando San Ireneo hace ese documento de la sucesión apostólica. Entonces ya hay sucesión apostólica desde el siglo II, ya se está mencionando esa sucesión apostólica desde Pedro, ¿sí? Séptimo Severo y el edicto. Él prohibía el proselitismo cristiano y el proselitismo judío, porque él quería establecer la religión oficial de Roma, que eran el politeísmo.
Ya hay en el siglo III, fíjate, siglo III, los primeros registros de la Navidad, con Sexto Julio Africano en el 217 e Hipólito de Roma. Entonces, Julio VI ya había mencionado sobre la datación del nacimiento de Jesús, un 25 de diciembre, desde el siglo III. No es una invención del siglo V o IV, como te la quieren pintar, ¿sí? Luego hay una gran persecución de Decio, y él obligaba a que sacrificaban, echaran incienso a un dios y que negaran a Cristo, pero pues la gente, cuando conoce desde un punto de vista histórico, estamos analizando esto, que conocen a Cristo y lo comparan con, hacen una mística comparada con los demás dioses, pues no les llega a los talones, entonces prefieren morir antes que negarlo, ¿sí? Esto desde un punto de vista histórico estamos comentando. Valeriano sí hizo un gran ataque contra los líderes cristianos, confiscó bienes eclesiásticos para debilitar a la Iglesia Católica, ¿sí? Para desarticularla. Entonces, como no sé a qué le suena en el siglo XIX-XX esto, ¿sí? Aquí el obispo San Valentín, porque San Valentín no es un cupido, sino fue un obispo, ¿sí? Que casaba a los romanos en secreto, porque Claudio, el emperador Claudio II, él hizo unas leyes donde el soldado no se podía casar, porque si tenía hijos y familia iba a ser más débil y menos cruel, ¿sí? Entonces él casaba en secreto a los enamorados y después ya le mochó la cabeza. El Sol Invictus y la reacción pagana. Fíjate, en el 274 ocurre la instauración del Sol Invictus por el emperador Aureliano en el 274, con una medida para competir con el culto católico, que ya se celebraba la Navidad desde el siglo, desde el 204, 217, fíjate, y hasta el 274 ponen esta instauración para competir contra el culto católico. Nunca fue al revés, como te lo pintan los farsantes de la historia, los mentirosos, ¿sí? Diocleciano, esta es la última gran persecución, el último y más violento intento por erradicar el cristianismo. Ya les habían confiscado bienes, ya les habían quemado documentos, ya habían asesinado a muchos papas y a muchos obispos y a muchos cristianos. Los acusaban de comer niños y de canibalismo y de muchas cosas. Y esto es desde el siglo XII, estas acusaciones, pero esas las desmiente San Justino Mártir. Luego ya viene Constantino. Aquí él no inventó ninguna iglesia católica, porque ya existía la iglesia católica desde el siglo I. ¿Qué pasa aquí? Que lo único que hizo fue proclamar la libertad de culto. Ustedes leen el edicto, no está fundando ninguna iglesia. Él nunca fue papa ni nada. Sí, es más, él, si se llegó a bautizar cristianamente, fue por un hereje, por un obispo hereje arriano, sí. Entonces hay un concilio en Nicea que la promueve Constantino, pero fíjate que la iglesia no le da la razón al arrianismo, a la herejía arriana, simplemente combatió al arrianismo. Ese concilio sirvió para combatir a la herejía arriana, ¿sí? San Nicolás de Bari participó en ese concilio de Nicea. ¿Sí sabes quién es San Nicolás? El obispo San Nicolás de Bari en realidad no es el jojojo Santa Claus que nos pinta la Coca-Cola, sino simplemente era un obispo que también combatió contra el arrianismo, contra las enseñanzas del obispo hereje Arrio, y él se llama Bari porque sus restos fueron trasladados a Bari,
Entonces él fue prisionero durante la persecución de Diocleciano, ¿sí? Pero ustedes saben, pues una vida bonita porque él regalaba muchos, daba muchos comida y dicen que le regalaba juguetes a los niños, pero realmente él ayudó con sustento, ropa y comida a los niños, a muchos niños desamparados. Por eso ya lo relacionan con un señor que le regala juguetes en Navidad a los niños, ¿sí? Luego, en el 330 se funda Constantinopla y se traslada la capital imperial a Bizancio en ese año. Luego, hasta el 366-383, el Papa San Dámaso I le dice al mundo cuáles son los libros inspirados por Dios y se conforma la Biblia, toda la Biblia que tienen los cristianos, la completita, la que no le quitaron el libro de la sabiduría y demás, pues esta Biblia se conformó por un Papa católico por primera vez en el 383, ¿sí? Y él encarga a San Jerónimo, pues, que traduzca la Biblia al latín, que es la que se conoce como la Vulgata. Luego el Edicto de Tesalónica, hasta el 380, bajo Teodosio I, se identifica la transición del cristianismo como religión oficial, pero ojo, hay una herejía que la misma Iglesia Católica estableció, que establecía que la salvación era únicamente por la Iglesia Católica y fuera de la Iglesia Católica no iba a haber salvación. Esa herejía ya la combatió la Iglesia Católica, ¿sí? Desde esos años. Luego San Agustín de Hipona combate también a arrianos, a maniqueos, ¿sí? Había unos maniqueos en aquella época que adoraban al sol y decían que había un dualismo entre bien y mal y que Dios era una conformación de bien y mal y que no se podían y que la relación en el matrimonio era mala y así puros herejías que combatió gracias a Dios San Agustín de Hipona. Y él en ese libro La ciudad de Dios pues refuta muchas críticas contra el cristianismo, pero hay muchos documentos que datan de sus debates. Luego, ¿qué pasa en el 410 después de Cristo? Pues Alarico saquea Roma, que es un visigodo, entonces saquea Roma y todos le echan la culpa a los Honorio, que era el emperador, pues ya estaba muy debilitado. Luego Atila el Huno, también vuelven a empezar con sus saqueos, a invadir Italia, pero el Papa León Magno asume como figura de autoridad, en contraste con el vacío de poder imperial, pues logra un acuerdo, ¿sí? Entonces es padre que el Papa, pues asume una autoridad, ¿sí? Entonces él consolida ese prestigio de la Iglesia como protector de la población romana, pero no es de que la Iglesia gobernara, ¿sí? Los papas no gobernaban. Pero esto es un llamado importante a cómo es importante que la religión no puede ir separada de la política, contrario a los liberales que quieren separar religión de política, ¿sí? Aquí luego en el siglo V nos vamos a San Patricio de Irlanda. El siglo V, acuérdense que es del 401 al 500, ¿sí? Entonces, esto de Atila el Huno y León Magno, pues es el siglo V. Por otra parte, en Irlanda, pues es como el obispo San Patricio, que no es un duende con un trébol de 4 hojas, sino él era un obispo que con el trébol de 3 hojas explicaba la Trinidad, ¿sí? Una misma naturaleza, 3 personas diferentes, un solo Dios. Entonces él convierte a prácticamente toda Irlanda
al cristianismo. Van a pasar todavía unos miles de años para que llegue un vato a separar la iglesia, a meter cizaña y mientras está todo Hispanoamérica unida con el virreinato, Europa se está empezando a dividir y dividir y dividir con el protestantismo, ¿sí? Pero hasta este momento pues está todos unidos en el cristianismo, en el catolicismo. Luego se da la caída del Imperio de Occidente. ¿Se acuerdan que Roma se había trasladado a Oriente? Pues bueno, Occidente cae. Entonces está el Rómulo Augustulo por Odoracro y luego ya se da, esto es como el fin de la edad antigua, porque ya va a empezar la Edad Media. En esos tiempos, Clodoveo, que es el reino de los francos, el rey de los francos se convierte al catolicismo, Clodoveo I, ¿sí? Entonces es por eso que en la Europa medieval vas a ver muchos reyes católicos y muchos reinos católicos. Aquí se habla de Justiniano y el esplendor de Bizancio, y él quería volverse a expandir por Occidente. Estaba Roma en Oriente, se quería volver a expandir por Occidente, ¿sí? Esto también es importante porque habla de también una barrera contra el Islam que surge hasta el siglo VII, fíjate. El monacato irlandés, que viene desde San Patricio, fue muy importante porque ellos preservaron muchos textos clásicos y esto ayudó a la evangelización de la Europa tras la caída de Roma, y por eso muchos países se vuelven católicos. Está también el legado legal de Roma, el surgimiento del Islam y la Jégira, pero esto fue hasta el siglo VII, fíjate. O sea, hasta el siglo VII llega un vato que se autoproclama profeta y le dice al mundo cuál es el texto sagrado, y le dice al mundo que Cristo no murió por crucifixión, que eso fue una mentira y una sarta de mentiras, una religión que se impone a punta de cuchillo, ¿sí? Y contra los católicos, o sea, 600 años después, ¿sí? Viene una religión a imponer con un profeta, que después de Cristo ya no iba a haber más profetas, pero este vato se autoproclama y empieza todo ese desorden que estamos viendo ahora en el mundo. Este profeta se muere, no resucitó como Cristo. Este profeta dijo que Cristo era un profeta también, que nunca fue crucificado, ¿sí? Según las mentiras de su religión. Luego se empieza a expandir el califato del 632 al 750. Bueno, no, aquí omití la parte donde se casa con una niña de 8 años y la lleva a vivir a su casa cuando tiene 12, ¿sí? Aquí la batalla de Poitiers es importante porque Carlos Martel fue muy importante para la contención de la expansión islámica en Europa occidental. Luego viene el imperio carlolingio y carlomagno, y estos territorios sedes de Carlomagno se dividen en tres por sus hijos, y nace a través del Tratado de Verdún, nace el Sacro Imperio Romano Germánico. Y entonces está el Sacro Imperio Romano Germánico, que era la partecita del medio de Carlomagno, y luego está la parte de lo que es ahora Francia, y luego está la otra parte que son de esos Países Bajos, o esos que son los países que están cerca de lo que era Rusia, ¿sí? Entonces empieza a evolucionar el Sacro Imperio, y luego ya nos vamos a lo que es la era vikinga, del 793 al 1066. Pero fíjense, los vikingos también nacen en el siglo IX.
finales del siglo VIII, inicios del siglo IX, y eso de que Odín y todo eso, que son copias de Cristo, sí, o sea, así como el Platón le copia a Moisés, los vikingos le copian a los cristianos, que el padre de todo y todo eso, pues son desvirtuaciones de lo que es el cristianismo, específicamente el catolicismo, ¿sí? Aquí hablamos de la heptarquía, los reinos del sur y del centro, cómo eran antes de ser Inglaterra, ¿verdad? Wessex, Sussex, Kent y Mercia, y están los reinos del norte y este, que son East Anglia, Northumbria, Essex. Estos vienen en las películas de Kingdom y en la película de Vikingos y en el videojuego del Valhalla del Assassin's Creed. Está Alfredo el Grande, que era el abuelo de Atelstan y la primera Inglaterra. ¿Cómo surge el feudalismo? Primero surgió como una respuesta de autodefensa ante las invasiones. Luego ya se dan las exageraciones, ¿sí? Viene el origen de los Rus de Kiev, el origen de Rusia en el siglo IX, 862 después de Cristo, ¿sí? Entonces empiezan en Kiev y ahí empiezan los Rus de Rusia, pero hasta el año 862. Posteriormente el cisma de Oriente, que aquí es cuando la iglesia desafortunadamente fue la primera de las divisiones de cuestión política, porque en cuestión de fe, pues sí estaban unidos, nada más que estos vatos, Oriente y Occidente, unos deciden pues ya no estar en comunión con el Papa, rompen la comunión con el Papa, ¿sí? Entonces está la iglesia de Roma y la de Constantinopla, y parece que se excomulgan al mismo tiempo, pero realmente los que quisieron excomulgarse o separarse de Roma fueron los de Constantinopla por cuestiones más políticas que religiosas. Ahí es cuando surge la iglesia ortodoxa y la católica apostólica romana, porque estos niegan también la sucesión apostólica, ¿sí? Pero no pierden sucesión apostólica, simplemente pues dicen, ya no estamos en común acuerdo con el Papa, y ya el Papa ya no va a imponer a los obispos, ya no va a imponer las manos para ordenar obispos, sino que son esos obispos los que van a ordenar a otros. Luego se da la conquista normanda y hasta aquí llegamos. Gengis Khan, las cruzadas. Aquí ya vemos como de manera rápida una serie de hechos: peste negra, guerra de 100 años, Santa Juana de Arco, la caída de Constantinopla, ¿sí? Ante el Imperio Otomano. Y aquí es cuando se da el fin del Imperio Bizantino y empezamos y el fin de la Edad Media, ¿sí? Nos fuimos rápido con historia, pero para irnos a Hispanoamérica. Gracias. Hasta aquí a terminar la primera parte.